Escucha esto con mucha atención, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar completamente el dinero que recibes cada mes. Si eres pensionado bajo la Ley 73, lo que acaba de ocurrir con el nuevo presupuesto te afecta directamente, y la mayoría de las personas todavía no lo saben. Estamos hablando de un recálculo obligatorio de pensiones que el gobierno ya no puede ignorar, y que podría significar más dinero en tu bolsillo, o en algunos casos, ajustes que necesitas conocer antes de que sea demasiado tarde. Quédate hasta el final porque vamos a explicarte todo paso a paso, de manera clara y sencilla, para que sepas exactamente qué hacer, qué exigir y cómo proteger lo que te corresponde por ley. Antes de continuar, si eres nuevo en este canal, te pido que le des like a este video y que te suscribas ahora mismo, porque aquí hablamos de los temas que realmente importan para los pensionados y jubilados en México. Toca la campanita para que no te pierdas ninguna actualización importante. Y si ya eres parte de nuestra comunidad, gracias por seguir aquí con nosotros. Hoy tienes que compartir este video con alguien que sea pensionado bajo la Ley 73, porque esta información puede hacerle una gran diferencia en su vida. Muy bien, empecemos desde el principio para que todo quede muy claro. La Ley 73, también conocida como la Ley del IMSS de 1973, es el sistema bajo el cual millones de trabajadores mexicanos construyeron su pensión a lo largo de décadas de trabajo. Este sistema era de beneficio definido, lo que significa que la pensión se calculaba con base en el salario promedio de los últimos 5 años antes de jubilarse, y ofrecía ciertas garantías que el sistema actual ya no tiene. Muchas personas que se jubilaron bajo esta ley llevan años recibiendo su pensión de manera regular, pero sin enterarse de que hay factores que pueden modificar ese monto, y que existen mecanismos legales y ahora presupuestales que obligan a revisar ese cálculo. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el nuevo presupuesto con todo esto? Aquí es donde la historia se pone interesante. Con la aprobación del nuevo presupuesto federal, se han incluido disposiciones que hacen obligatorio el proceso de recálculo para ciertos grupos de pensionados bajo la Ley 73. Esto no es algo que el IMSS pueda decidir hacer o no hacer. Ahora tiene carácter obligatorio, lo que significa que la institución debe iniciar revisiones de oficio en algunos casos, y en otros, los pensionados tienen el derecho exigible de solicitarlo formalmente. Esto representa un cambio muy significativo, porque antes muchas personas intentaban que les recalcularan su pensión y el proceso era largo, tedioso y lleno de obstáculos. Hoy, con el respaldo presupuestal, la situación es diferente. Pero, ¿por qué surge este recálculo ahora? Hay varias razones que se han acumulado con el tiempo y que finalmente encontraron respuesta en este nuevo presupuesto. La primera razón es que durante años, miles de pensionados bajo la Ley 73 reclamaron que sus pensiones fueron calculadas de manera incorrecta desde el inicio. Algunos señalaron que no se tomaron en cuenta todos sus años de cotización, otros que el salario base de cotización que se usó no era el correcto, y otros más que hubo errores administrativos que nunca fueron corregidos. Estas reclamaciones se fueron acumulando hasta que el peso institucional y legal obligó a una respuesta formal. La segunda razón tiene que ver con los aumentos al salario mínimo que han ocurrido en los últimos años en México. Como muchas pensiones de la Ley 73 están vinculadas al salario mínimo como referencia de actualización, los incrementos significativos de este salario en años recientes generaron la necesidad de revisar si las pensiones estaban siendo actualizadas de forma correcta y proporcional. En muchos casos, la respuesta fue que no, y eso generó una deuda histórica con los pensionados que ahora el presupuesto busca atender. La tercera razón es el contexto político y social. Con una población envejecida cada vez más organizada y con mayor acceso a información, la presión sobre las autoridades para corregir injusticias en el sistema de pensiones se volvió imposible de ignorar. Las organizaciones de jubilados, los abogados especialistas en seguridad social y los medios de comunicación han documentado casos en los que pensionados reciben menos de lo que legalmente les corresponde, y ese escándalo sostenido a lo largo del tiempo finalmente tuvo eco en las decisiones presupuestales. Ahora, vamos a hablar de quiénes específicamente se ven beneficiados o afectados por este recálculo obligatorio. Porque no todos los pensionados bajo la Ley 73 están en la misma situación. Primero están aquellos que se jubilaron hace más de 10 o 15 años y que nunca solicitaron una revisión de su pensión. Para este grupo,
El recálculo puede ser una sorpresa muy agradable, porque es posible que durante todos estos años hayan estado recibiendo menos de lo que les corresponde. Y el ajuste puede implicar no solo un aumento mensual hacia adelante, sino también el reconocimiento de diferencias acumuladas en el pasado. Segundo, están los pensionados que en su momento sí intentaron solicitar un recálculo, pero que fueron rechazados o que el proceso nunca se completó por razones administrativas o legales. Para ellos, este nuevo contexto presupuestal abre la puerta nuevamente, y esta vez con mejores condiciones para que su caso sea atendido. Tercero están aquellos que están próximos a jubilarse bajo la Ley 73. Si es que aún cuentan con ese derecho reconocido, quienes deben estar muy atentos a cómo se calculará su pensión inicial, porque este es el momento en que se establecen las bases de todo lo que recibirán durante el resto de su vida. Hay un punto muy importante que necesitamos aclarar aquí, porque mucha gente se confunde con esto. El recálculo obligatorio no significa que automáticamente todos los pensionados van a ver un aumento en su depósito mensual el próximo mes. No funciona así. Lo que significa es que el proceso de revisión ahora tiene un marco institucional y presupuestal que lo respalda. Pero cada pensionado debe conocer su situación particular, hacer las gestiones correspondientes y, en muchos casos, presentar una solicitud formal. La diferencia con antes es que ahora el IMSS tiene la obligación de atender esas solicitudes con mayor diligencia y dentro de plazos establecidos, y que el presupuesto asigna recursos específicos para financiar los ajustes que resulten de esas revisiones. Entonces, ¿cómo saber si tu pensión fue calculada correctamente o si tienes derecho a un recálculo? Lo primero que debes hacer es solicitar al IMSS tu historial completo de semanas cotizadas. Este documento es fundamental porque es la base sobre la que se calculó tu pensión. Si hay semanas que trabajaste y que no aparecen en ese historial, eso es una señal clara de que tu pensión pudo haber sido calculada con información incompleta. Tienes derecho a solicitar este documento de forma gratuita en cualquier subdelegación del IMSS o a través del portal en línea si tienes tu cuenta activa. Lo segundo es revisar cuál fue el salario promedio que se tomó en cuenta para calcular tu pensión. Recuerda que bajo la Ley 73, el cálculo se basa en el promedio del salario de los últimos 5 años antes de la jubilación. Si en esos 5 años tuviste cambios de empleo, ascensos o modificaciones en tu salario, es importante verificar que todos esos datos fueron correctamente integrados al cálculo. En muchos casos documentados, se han encontrado discrepancias entre lo que el trabajador ganaba realmente y lo que el IMSS tiene registrado, lo que resulta en pensiones más bajas de lo que deberían ser. Lo tercero es comparar tu pensión actual con lo que indica la tabla de cuantías básicas del IMSS para tu rango de salario y años cotizados. Esta tabla está disponible públicamente y permite hacer una estimación de lo que debería ser tu pensión mensual. Si la diferencia entre lo que recibes y lo que indica la tabla es significativa, es una señal de alerta que merece atención. Ahora bien, suponiendo que después de revisar estos elementos encuentras que sí hay una discrepancia o un posible error, ¿qué pasos debes seguir? El primer paso es acudir a una subdelegación del IMSS y solicitar formalmente una revisión de tu pensión, mencionando específicamente el marco del recálculo obligatorio establecido en el nuevo presupuesto. Es importante que vayas con toda tu documentación, tu resolución de pensión original, tu historial de semanas cotizadas, comprobantes de salario si los tienes, y cualquier otro documento que respalde tu situación laboral durante los años de cotización. El segundo paso, y este es muy importante, es no ir solo. Si puedes, lleva a un familiar que te acompañe y que tome nota de todo lo que se te dice. Pide nombres, números de folio, fechas de compromiso. El IMSS tiene plazos legales para responder a tus solicitudes y es tu derecho exigir que se cumplan. Si a la subdelegación te dicen que no aplica el recálculo en tu caso o que no hay tal disposición, no te desanimes ni te vayas sin más. Pide que te den la respuesta por escrito con el fundamento legal de su negativa. El tercer paso es considerar la asesoría legal especializada en seguridad social.
Existen abogados y despachos especializados en este tema que pueden evaluar tu caso de manera gratuita en una primera consulta y decirte si tienes bases sólidas para un juicio de recálculo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Muchos de estos casos se han ganado y los pensionados han recuperado no solo un mayor monto mensual, sino también el pago retroactivo de las diferencias acumuladas. Dependiendo del tiempo que llevas recibiendo una pensión incorrecta, ese retroactivo puede ser una cantidad muy importante de dinero. Queremos detenernos un momento para hablar de algo que muchas personas no saben y que es absolutamente crítico entender. Existe lo que se llama la prescripción de las diferencias pensionarias. Esto significa que si bien tienes derecho a solicitar que tu pensión sea recalculada, el pago retroactivo de las diferencias tiene un límite de tiempo legal. En términos generales, solo puedes reclamar las diferencias de los últimos 5 años hacia atrás, desde el momento en que presentas tu solicitud formal. Esto quiere decir que cada mes que pasa sin que hagas tu solicitud es un mes de diferencias que prescribe y que ya no podrás recuperar. Por eso, la urgencia de este video no es un recurso dramático, es una realidad legal que tiene consecuencias económicas directas para ti. Hay otro elemento que queremos explicar con mucho cuidado, y es la diferencia entre el recálculo por errores en el cálculo original y el recálculo por actualización al salario mínimo, porque son dos cosas distintas, aunque a veces se confunden. El primero, como ya explicamos, ocurre cuando hubo errores o datos incompletos en el cálculo inicial de tu pensión y resulta en un ajuste del monto base que recibes. El segundo ocurre de manera periódica y está vinculado a los incrementos del salario mínimo que se usan como referencia para actualizar las pensiones. Ambos procesos pueden ocurrir de manera independiente o simultánea, y ambos están siendo impulsados por el marco del nuevo presupuesto. En cuanto a la actualización por salario mínimo, es importante saber que no es automática en todos los casos y que muchos pensionados han tenido que hacer gestiones específicas para que se les apliquen correctamente los incrementos correspondientes. Si llevas más de 2 años sin que te mencionen nada sobre actualización de tu pensión, eso es una señal de que debes preguntar activamente en el IMSS sobre tu situación. Ahora vamos a hablar de los montos. Sabemos que esto es lo que muchas personas están esperando escuchar, y entendemos perfectamente por qué. Sin embargo, es importante ser honestos. No existe un monto único de incremento que aplique a todos los pensionados por igual, porque cada caso es diferente dependiendo de los años cotizados, el salario base, la edad de jubilación y otros factores. Lo que sí podemos decirte es que en casos documentados de recálculo exitoso, los incrementos mensuales han ido desde unos pocos cientos de pesos hasta incrementos de más del 30% sobre la pensión original. Y los pagos retroactivos han llegado a representar decenas o incluso cientos de miles de pesos, dependiendo del tiempo transcurrido y la magnitud del error original. Lo que el nuevo presupuesto establece es que los recursos están disponibles para honrar estos ajustes, lo cual elimina uno de los argumentos que históricamente usaba el IMSS para dilatar o negar las solicitudes de recálculo, que era precisamente la falta de presupuesto para cubrir los incrementos. Ahora, ese argumento ya no tiene sustento y puede ser refutado directamente cuando te lo presenten. También es importante mencionar el papel que juegan los sindicatos y las organizaciones de pensionados en este proceso. Si perteneces o perteneciste a un sindicato, es recomendable contactar a la sección sindical correspondiente para preguntar si hay gestiones colectivas en marcha relacionadas con el recálculo de pensiones bajo la Ley 73. En muchos casos, las acciones colectivas tienen mayor peso y velocidad de respuesta que las solicitudes individuales, y además te ofrecen el respaldo de representación legal sin que tengas que costearla de tu bolsillo. Asimismo, existen organizaciones civiles dedicadas específicamente a la defensa de los derechos de los pensionados y jubilados en México. Estas organizaciones tienen experiencia en la presentación de solicitudes de recálculo, en el seguimiento de casos ante el IMSS, y en la presentación de juicios cuando sea necesario. Buscar una de estas organizaciones en tu ciudad puede ser un paso muy valioso, especialmente si no tienes experiencia en trámites de seguridad social o si te sientes insegura o inseguro de enfrentar el proceso solo. Queremos también abordar algo que genera mucha confusión y que hemos visto en comentarios de videos anteriores, y es la pregunta de si el recálculo aplica también para quienes reciben pensión por viudez, orfandad o invalidez bajo la Ley 73.
La respuesta es que en principio sí, porque estas pensiones también se derivan del sistema de beneficio definido de la Ley 73 y están sujetas a los mismos principios de cálculo. Si una pensión de viudez, por ejemplo, fue calculada sobre la base de una pensión del trabajador que a su vez tenía errores, entonces la pensión derivada también tiene esos errores y puede ser objeto de revisión. Sin embargo, los trámites y los fundamentos legales específicos en estos casos pueden ser más complejos, por lo que la asesoría especializada es aún más recomendable. Vamos a hablar ahora de los plazos que debes tener en mente. Con el nuevo presupuesto ya aprobado y en vigor, el IMSS tiene la obligación de responder a las solicitudes de recálculo dentro de ciertos plazos. Si bien estos plazos pueden variar dependiendo del tipo de solicitud y la complejidad del caso, en términos generales, la institución no puede tomar más de 45 días hábiles para emitir una respuesta a una solicitud formal. Si ese plazo pasa sin respuesta, tienes derecho a presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Seguros y Fianzas o ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y esa queja activa mecanismos adicionales de presión institucional. También es importante mencionar que el proceso de recálculo no interrumpe el pago de tu pensión actual. Mientras el trámite está en curso, sigues recibiendo el monto que ya tienes, y solo cuando el recálculo se resuelva de manera favorable, se procede a ajustar el monto mensual y, en su caso, a calcular el retroactivo correspondiente. No tienes que preocuparte de que al iniciar el trámite te queden sin pensión durante el proceso. Otro punto que queremos aclarar es sobre las personas que actualmente están pagando un crédito del Infonavit o del Fonacot con descuento directo sobre su pensión. En esos casos, el recálculo también aplica sobre el monto íntegro de la pensión, y el descuento del crédito se ajusta de manera proporcional. No es que el banco o la institución de crédito se quede con todo el incremento que resulte del recálculo. Eso sería ilegal, y puedes denunciarlo si llegara a ocurrir. Muy bien, a estas alturas ya tienes una imagen bastante completa de qué está pasando, por qué está pasando y qué puedes hacer al respecto. Pero antes de cerrar, queremos compartir contigo algunos consejos prácticos finales que pueden hacer una diferencia enorme en el resultado de tu proceso. El primero es documentar todo desde el primer momento. Guarda copias de cada documento que presentes, anota la fecha y la hora de cada gestión, guarda los números de folio de tus solicitudes. Esta documentación puede ser decisiva si tu caso llega a un juicio. El segundo es no firmar nada que no entiendas completamente. Si en el IMSS te presentan un documento para firmar y no estás segura de lo que dice, pide tiempo para leerlo con calma o para consultarlo con alguien de confianza. Hay casos en que personas han firmado documentos que les han perjudicado sin saberlo. El tercero es ser persistente pero respetuosa. Los trámites ante el IMSS pueden ser frustrantes y lentos, pero la persistencia paciente y documentada es más efectiva que las confrontaciones. Si un funcionario no te atiende correctamente, escala el asunto con el supervisor, pero siempre mantén una actitud que no te reste credibilidad. El cuarto consejo es informarte continuamente. Las reglas, los plazos y los procedimientos cambian, y estar actualizada es parte de proteger tus derechos. Canales como este existen precisamente para ayudarte a mantenerte al tanto de lo que pasa con las pensiones y la seguridad social en México. Queremos cerrar este video con un mensaje importante. Lo que está ocurriendo con el recálculo obligatorio bajo el nuevo presupuesto es una oportunidad real para que miles de pensionados en México reciban lo que siempre debieron haber recibido. No es un regalo del gobierno, es el reconocimiento de una deuda que existe desde hace años, con personas que trabajaron toda su vida y que merecen una vejez digna y económicamente estable. Si eres uno de esos pensionados, esta es tu señal para actuar. No esperes a que alguien llame a tu puerta a decirte que tienes derecho a más dinero, porque eso no va a pasar. El sistema no funciona así. Tienes que ser tú quien tome la iniciativa, quien haga las preguntas, quien exija las respuestas y quien proteja lo que legalmente te corresponde. Y si conoces a alguien que sea pensionado bajo la Ley 73, por favor comparte este video con esa persona ahora mismo. Puede ser un familiar, un vecino, un amigo, un conocido de la iglesia o del mercado. Esta información puede significar cientos o miles de pesos más al mes para alguien que los necesita.
y el simple hecho de compartir este video puede cambiarle la vida. Cuéntanos en los comentarios si ya iniciaste algún trámite de recálculo, si tuviste éxito, si encontraste obstáculos, o simplemente si tienes preguntas que quieras que abordemos en un próximo video. Tu experiencia puede ser muy valiosa para otras personas que están pasando por la misma situación y que no saben por dónde empezar. Aquí estamos para construir una comunidad donde la información circule libremente y donde nadie tenga que enfrentar solo el sistema. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y recuerda siempre, conocer tus derechos es el primer paso para defenderlos.